Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy les estaré hablando sobre mi cuenta de fondeo en Surge Trader. Ya llevo un mes prácticamente realizando la prueba. Voy a hablar un poco sobre mi operativa, un poco sobre trading, como que algo muy general. Podemos ver en la pantalla los datos de la cuenta. Me gustaría iniciar porque todo, absolutamente todo lo que sé sobre trading lo he aprendido sobre Julián Mayorga. Esta es la cuenta de YouTube para que vayan y chismoseen un poco. Yo manejo a nivel de conocimiento demasiadas operativas, pero a nivel de práctica sí muy pocas. Y ahorita les explico por qué. Básicamente ya tengo dos videos también en el canal para que vayan y chismoseen sobre Surge Trader, cuál es digamos que las características muy generales. Quiero iniciar el video hablando sobre el trading. Vamos a hablar prácticamente sobre esto. Esto es lo que ven la mayoría en las fotos, en los videos, ¿cierto? Un trade con una ganancia. Sin embargo, tengan en cuenta, esto que estamos viendo en pantalla es el análisis técnico. El análisis técnico, cuando usted entra a una fundación, es donde más le van a enseñar sobre análisis técnico o alguna empresa donde le enseñen sobre trading. Sin embargo, tenga en cuenta que el análisis técnico para que usted sea un trader rentable es una tercera parte de lo que necesita para realmente ser consistente, ¿cierto? Una segunda parte viene de la gestión del riesgo, que ya ahorita vamos a hablar también sobre mi operativa, y una tercera parte sobre el psicotrading, que viene siendo como el manejo de las emociones con respecto a las operaciones. El error que tiene la mayoría es que aprende bastante del análisis técnico, ¿cierto? Pero no aprende absolutamente nada del resto, lo que conlleva a que tenga ganancias muy pequeñas, ¿cierto? Y al fin y al cabo, después se resulta aburriendo porque el análisis técnico es, digamos que lo más insignificante para ser un trader. Ya entendiendo esto, pues busquen información más completa y enfóquense en los tres aspectos que son bastante importantes. Voy a hablar en este caso sobre la prueba de fondeo, ¿cierto? Ya ahorita hablamos sobre la estrategia. Inicialmente, pues tengo una cuenta de $25.000. El objetivo es llevarla a 27.500. En este momento voy en $347 de ganancia, ¿cierto? Lo podemos ver acá también en el MetaTrader para que vean que es totalmente verídico. A mí me encanta esta prueba de fondeo porque no es por tiempo, entonces ya llevo un mes, me había pasado antes, que me exigen un mes y digamos en este caso donde me hubieran puesto un mes no hubiera logrado la prueba de fondeo. Sin embargo, pues yo voy escalando poco a poco con el objetivo de conseguir esos 2007, esos 2.750 dólares en un corto tiempo, en un tiempo digamos que no tan largo, pero pues donde yo me sienta cómodo. Aquí podemos ver las características como tal de la inversión. Em, Vemos también en la parte inferior el número de trades, ¿cierto? Los trades que he perdido, digamos he perdido 15 y he ganado 6 y aún así sigo positivo. Eso es bastante interesante porque significa que yo gano más de lo que pierdo. Tengo pérdidas controladas, que son términos que uso bastante cuando explico los fondos de inversión. Adicionalmente a esto vemos las características. Digamos que el único inconveniente que yo he tenido con este tipo de plataformas es el berraco stop loss, porque pues ellos me lo piden que apenas inicie la operación. Entonces si yo voy a iniciar, tengo que ponerlo directamente. Entonces el problema es que yo no estaba acostumbrado a meter la operación y luego a poner el stop loss. Entonces ahorita me toca poner la operación y poner el stop de una vez. Por eso es que vemos algunas pérdidas acá que yo básicamente no las meto en este momento en digamos que en mi estadística, porque pues obviamente es un error operativo, pero pues ya me ha pasado un par de veces. Sin embargo, pues ya como vemos al final, ya está como un poco más controlado con respecto a a la forma de gestionar en esta plataforma. Eso en cuanto a las inversiones, a la plataforma de Surge Trader, yo realmente no tengo nada más que decir. Em, Me ha ido muy bien con la plataforma, digamos que hay que entender las características que les decía inicialmente, pero pues nada más así importante. Pasamos entonces al aspecto de trading, entonces voy a empezar a hablar sobre el análisis técnico. Yo les recomiendo que me dejen sus preguntas
debido a que voy en el video de los 3 meses, pues la idea es que ya complete la prueba de fondeo a los 3 meses, pero pues voy solucionando dudas y si no en el resumen mensual. Entonces vamos a empezar acá, esta es la bitácora que yo manejo, pero vamos a ver aquí el plan. Entonces vamos a iniciar con el análisis, ¿listo? Vamos a hacerlo en muy general, como les digo, pues si ya veo un poco de interés, pues hablamos sobre esto. Yo realmente en este momento solamente aplico chartismo y fundamental. Yo manejo análisis de trading, manejo ondas de Elliott, tridentes, manejo también trading armónico, manejo todo lo que tiene que ver con chartismo, ¿cierto? Las ondas de Elliott que ya les había avisado, manejo Wyckoff, o sea, todos esos, digamos que todas esas metodologías las uso. Sin embargo, yo solamente aplico chartismo y análisis fundamental. El chartismo en el sentido de entender, digamos, la acción del precio, los altos, los bajos, etcétera, etcétera. A nivel institucional manejo mucho las zonas trimestrales, entonces zonas de soporte y resistencia trimestrales, las vemos acá, digamos que seleccionadas, y pues una que otra cosa de tendencias, y a nivel, digamos que fundamental, pues todo el análisis que tiene que ver macroeconómico, digamos, como estamos trabajando con activos del SP 500, ¿cierto? Entonces, las ganancias obtenidas por las diferentes empresas, manejo también los reportes, bien sea de tasas de interés, inflación, obviamente todo esto en Estados Unidos, ¿no? Manejo también todo lo que tiene que ver con los reportes de empleo, o sea, absolutamente, digamos que no es que sea complejo, pero sí debo tener claro esos datos a la hora de invertir. Lo hice fácil, digamos que antes operaba con todo lo que tenía que ver con armónicos, los canales, etcétera, etcétera, pero pues entre más fácil es el trading, es más entendible. Eso digamos con respecto al análisis técnico, ya lo podemos ver acá. Los días yo solamente opero martes, miércoles y jueves, no tiene mucho que ver tampoco. Son los días que me encanta operar. Los lunes y los viernes no meto ninguna operación, por más de que la operación se esté dando como me gusta, no lo hago. La ejecución, pues, es prácticamente mi plan. La forma en la que se le llama es disparar, en la cual disparo, por decirlo así. Básicamente estoy identificando una tendencia, hay una interpretación fundamental, busco un rechazo en una zona mensual o trimestral, busco el patrón de vela en una hora y ahí pongo mi trade. Ya, es más allá de eso, esa es como la estadística que yo manejo en este momento. En mi gestión, pues yo prácticamente meto máximo 3 trades a la semana, ¿cierto? Esto es muy importante. No me excedo, es decir, que podemos hablar de uno diario, pero pues de vez en cuando el martes como que me da 2 operaciones, entonces opero martes y no opero miércoles o jueves, eso depende sobre el plan sobre ganancia, que me hace falta añadirlo acá, pero pues es en cuanto al número de trades. El primer trade siempre lo opero de forma normal, el segundo trade reduzco siempre el riesgo, y ahorita vemos por qué. Y ya normalmente el porcentaje de entrada es de un 1% dependiendo del objetivo que yo esté buscando. Con Sorge Trader pues es un objetivo totalmente diferente. Mis bases para cierre, entonces cuando ya voy en una relación 1 a 1, es decir, invertí en un stop loss un $50 y voy $50 de ganancia, entonces ya me pongo en break even, ¿cierto? Si voy en un 2 a 1, entonces, si ya voy ganando $100, lo que hago es cerrar la mitad pues, para pagarme primero. Y ya si voy en un 3 a 1, pues ya cierro completamente la operación. Hay operaciones como la que me pasó el día de hoy, donde simplemente, o sea, como se dio de una forma muy rápida, pues yo identifiqué fue el último bajo que me había generado y pues ahí puse su respectivo trade profit. Y ya, esa es como la forma en la que yo opero. Como les digo, esto que ven acá en pantalla es el análisis técnico. Esto que les acabo de mostrar es la gestión del riesgo. Entonces, con respecto a mi prueba de fondeo, yo lo tengo dividido de la siguiente manera. Ya me había pasado en la cuenta anterior con otra empresa que por el tiempo también perdía la prueba. Entonces dije, como en esta voy a tener tiempo, voy a dividir el capital en mínimo 2 meses, prácticamente. Entonces,
Como se supone que yo hago 3 operaciones a la semana, entonces esas 3 operaciones son prácticamente 12 trades, ¿cierto? Fácil de entender, entonces yo dividí ese riesgo en 2 meses mínimo que quiero que dure mi prueba de fondeo. Estoy pensando de si realmente mi operativa no es buena y a los 2 meses pierdo todos los trades, voy a tener un 4% de pérdida. Que Surge Trader me permite un 6%. Sin embargo, con esto ya estoy asegurando que mínimo 2 meses en mi prueba de fondeo. Esa fue la forma en la cual la gestioné. Para entender ya digamos la forma en la cual dividí, pues fueron ese 4% dividido en 12 trades. Entonces el primer trade con el cual opero, siempre meto el 0.25%. Es decir, si estamos hablando de que el 1% de la cuenta son $250, siempre en mi primer trade yo meto $62. Y lo podemos ver inclusive aquí en la operativa, porque ya he tenido operaciones perdidas con ese porcentaje. Creo que acá, miren, aquí vemos una, $64, vemos una que debió quedar en un 1 a 1, ¿cierto? Entonces, esa es como la gestión que yo estoy manejando. Y ya después de lo que pase con ese primer trade, inmediatamente el segundo, reduzco el riesgo. ¿Para qué? Esto lo hago, a mí me gustó, es como una forma en la cual se adapta a mí. Obviamente la idea no es que toda la operativa de todas las personas sea la misma, pero a mí me gustó mucho esa forma de operar. Y es, si yo tengo días malos, ¿cierto? Si yo tengo una operativa muy mala, lo que va a pasar es que el primer trade voy a tenerlo negativo y luego reduzco en los otros 2 trades. Quiere decir que esos 3 trades en la semana, pues no voy a perder. Digamos que estamos hablando de un 25, bueno, 0,25 más 0,12 del siguiente trade más 0,12 del siguiente trade. Estamos hablando de que en una semana mala yo pierdo menos de un 1% en la cuenta cuando lo opero así. Y por el contrario, cuando lo opero con ganancias, entonces voy a tener un día donde me voy a ganar aproximadamente un 0.75 porque es un 3 a 1, ¿cierto? Pero pues vemos que eso tampoco es que pase todas las veces. Y los otros días lo reduzco. Por si llegado al caso pierdo, dejo este margen que vemos acá, esta diferencia entre estas pérdidas y esta ganancia, vemos una ganancia semanal. Entonces de esta manera lo estaba haciendo. A mí me gusta bastante la gestión de esta forma. Y pues acá en la parte derecha van a entender como que toda la interpretación de por qué no se me dio el trade más que todo. Entonces vemos como que esta fue la entrada al petróleo, como de yo porque estoy entrando en el petróleo si es un activo que no he estudiado, ¿cierto? Este patrón, digamos, este trade lo perdí específicamente, puse por no esperar un patrón de vela según mi operativa, entré en un patrón de vela bloqueado, ¿cierto? Debí esperar, digamos, este fue un día donde se dio un movimiento bastante interesante al día siguiente, se fue la semana pasada, y yo no esperé todas las ganancias de las empresas. Entonces fue un falso movimiento. Y ya, eso es como a nivel general de la operativa. Como les digo, déjenme en los comentarios si quieren que solucione un poco más de dudas sobre esto. Espero les haya gustado el video. La idea es poderme fondear y después de poderme fondear, crear una cuenta alterna para empezar a manejar capital en alguno de los brokers que manejo. ¿Listo? Espero les haya gustado el video nuevamente. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.